Dentro de lo que es la estadística descriptiva, nosotros nos vamos a encontrar en un ámbito de poder hacer uso bases de datos que normalmente tienen características cuantitativas, pero también pueden haber datos de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo las características de los datos cuantitativos para poder realizar los análisis que nosotros estamos realizando. Entonces, en esta unidad, en la unidad 3, como su nombre dice, que es una descripción de lo que son la característica de los datos, el cual se está analizando. Entonces, esta estadística descriptiva tiene ciertas características que son importantes en la actividad industrial. Una de ellas es justamente la parte básica, es determinar la frecuencia. Entonces, la frecuencia está referida justamente al número de observaciones que se pueden determinar en un determinado momento o en un determinado suceso. Entonces, el número de eventos que se realizan. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el término de frecuencia, está referido a la cantidad de veces que se repite justamente un evento, ¿sí? Entonces, con mayor importancia en la parte de la estadística descriptiva, está referido justamente a la frecuencia y es justamente la tarea que se le había dado, ya la tarea 3. La tarea 3 y 4 estaba referido justamente a realizar un ejercicio en el Excel en base a la base de datos proporcionada y donde la frecuencia ha sido uno de los elementos de análisis. Entonces, la frecuencia en la actividad industrial está basado en el número de sucesos, el número de eventos que puede tener o observarse en un determinado momento. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, accidentes laborales o incidentes laborales, vamos a tomar en cuenta la frecuencia con la cual se repite justamente este evento no deseado, que es justamente lo que está referido a los accidentes y a los incidentes. Entonces, ¿qué será una frecuencia barra cejas? Van a prender su cámara, por favor, ¿ya? Prendan su cámara para que... Barra cejas. Gisela Galvez. Adrián, ¿a qué está referido a la frecuencia? A la cantidad de veces que se repite un evento, ¿sí? Entonces, el ingeniero industrial normalmente tiene o se basa su análisis en la observación de los datos. Y esto acarrea justamente determinar la frecuencia con la que ocurre un evento. Entonces, esto tiene bastante aplicación, como ser en las líneas de producción, que pueden ser determinados a partir de la observación de eventos no deseados, como ser los productos defectuosos. Entonces, se va contabilizando, se tiene un contador en el cual se determina las veces que se tiene los datos con mayor frecuencia en el caso de los productos defectuosos, en determinada hora, pues, ¿no? Entonces, puede ser de que en las primeras horas de 7, vamos a suponer, hasta las 10 de la mañana, el número de eventos no deseados o de productos no conformes o de no calidad pueden ser mínimos debido a que
escuchen bien la palabra, ¿no? Debido a que en ese intervalo, quizás la fatiga y las condiciones económicas del trabajo no tienen incidencia, por ejemplo, en el operador. Vamos a suponer que el operador es el que está haciendo la operación de producir un determinado producto. Entonces, el intervalo de 10 a 1 de la tarde o a 2 de la tarde, que es otro intervalo, quizás los productos no deseados tengan mayor frecuencia. Por eso es que cuando ustedes hablan de frecuencia, la interpretación es diversa, o sea, es diversa. Entonces, la frecuencia no es más que el número de observaciones se obtienen, ya sea en un determinado tiempo en el cual se está observando justamente la ocurrencia de un evento. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas importantes. El intervalo. El intervalo. El intervalo entonces tiene características, como ustedes lo han visto en su práctico. El intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, ese es el intervalo. Si le pregunta Molina Lisset, ¿en qué intervalo usted, por ejemplo, realiza su desayuno? Entonces, vamos a suponer de 6:30 a 7. Entonces, ese es el intervalo de tiempo en el cual la persona, realiza esa actividad, ¿sí? Ese es el intervalo. Entonces, tiene un límite inferior y un límite superior en el cual ocurre un evento, que es el caso del desayuno. Entonces, pero la pregunta, por ejemplo, ya cambia. Si le digo, si Lisette es dueña de una cafetería, vamos a suponer, ¿cuántos desayunos prepara de 6:30 a 7 de la mañana? Entonces me dirá 50, 30, 60, dependiendo de la cantidad de capacidad que tiene ya la actividad. Entonces, la frecuencia está asociado a el intervalo. Eso quiero que ustedes tomen en cuenta. Y estos intervalos son relativos de acuerdo a la actividad justamente. Entonces, si nos ponemos nosotros a realizar el ejercicio sin tomar en cuenta este análisis, quizás lo vamos a hacer, pero lo que me interesa justamente después que ustedes hayan hecho la lectura y presentado su tarea, es que seguramente que queda algo sobre el cual podemos hacer algunos análisis y recordar algunos conceptos. Entonces, la frecuencia está asociada al intervalo. Entonces, los intervalos que ustedes hacen uso, por ejemplo, para el control de calidad, vamos a ver más adelante, son los intervalos, los límites de confianza que nosotros ponemos, los límites inferiores y los límites superiores. Entonces, este concepto de frecuencia justamente sirve para poder tomar decisiones, Si ustedes son gerentes de producción, seguramente que van a planificar en base a la frecuencia con la cual ustedes desean obtener una determinada característica en su unidad de producción. Por ejemplo, si ustedes toman en cuenta las edades de los trabajadores y su rendimiento, se van a dar cuenta que en una determinada o en un intervalo de edades, el trabajador quizás cumple más a cabalidad su trabajo dependiendo de la actividad, lógicamente, y esto contribuye a que haya menor producto defectuoso. Entonces, todo tiene o es relativo en base a lo que se vaya a analizar. Pero para finalizar esto, la frecuencia es muy importante, que es la cantidad de veces que se repite un evento, ya sea deseado o no deseado, en un intervalo, ¿no? En un intervalo que puede ser
en este caso de tiempo o de espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el intervalo de estudio que tienen ustedes de permanencia en la universidad? El intervalo. El intervalo es de 5 años, ¿no es cierto? Que puede ser 2020 al 2025, digamos. ¿Sí? Ese intervalo. Es normal, 5 años. Pero han visto que en la prensa hay un dirigente, creo, que tiene 50 y tantos años y está más de 30 años en un intervalo de tiempo de 30 años, imagínense. Entonces, eso es lo que dice la prensa, ¿no? Entonces, y seguramente que ese intervalo no es normal, o sea, no es normal. Entonces, hay intervalos que están en un determinado rango que pueden considerarse normales y otros que no, ¿sí? Y otros que no. Entonces, en la cual se pueden presentar una cantidad de observaciones. Por ejemplo, sobre el mismo caso del dirigente que está de moda su nombre y demás, se dice que a nivel de las universidades hay en las mismas condiciones 26.000 estudiantes, no lo sé, la verdad que no tengo prueba, 26.000 estudiantes que están en condiciones, no de 30 años, ¿no? Que están más de 10 años, más de 8 años, más de 15, o sea, contabilizando todo esto. Pero eso, ¿no? Entonces yo puedo determinar un intervalo y ver la frecuencia, por ejemplo, de cuántos alumnos hay que en el intervalo de 5 años. ¿Cuántos alumnos hay de entre 5 y 8 años o mayor a 10 años? Entonces, ¿qué es lo que me va a determinar la frecuencia? ¿Cuántos alumnos hay? Sí, entonces, eso es lo que más o menos hace referencia la unidad 3. Entonces, voy a ir viendo alguna característica más para poder puntualizar, ¿ya? No vamos a ver todo en detalle porque ustedes ya lo han tirado una mirada y vamos a ver algunas situaciones que son importantes. Entonces, aquí hay un concepto que es bastante importante en, lo que respecta a la actividad industrial. Son todas las frecuencias pueden ser agrupadas, pueden ordenarse, pueden establecerse un orden lógico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer hoy, finalizado esta presentación, vamos a hacer un ejercicio y ese ejercicio lo van a entregar y van a poder mejorar sus notas las personas que han dado su examen y así como aquellas personas que quieran tener un poco mejor las calificaciones hasta la fecha, ¿ya? Entonces, vamos a hacer sobre lo que es la frecuencia. Entonces, yo les comento que un ingeniero industrial normalmente tiene una vocación de desarrollar productos, ¿no es cierto? ¿No, Robles? Su mente seguramente está enfocado a mejorar una actividad industrial, está enfocado a tener o hacer uso más racional de los recursos y eso está basado justamente en el análisis estadístico que usted puede hacer en una actividad. Entonces, cuando vayan a analizar datos en una actividad industrial, se van a presentar justamente con algunos de estos casos que estamos nosotros queriendo analizar. Entonces, vamos a ver aquí que le decía que el ingeniero industrial tiene una vocación de mejorar en todos los aspectos, mejorar y ser más productivo. Cuando le digo en todos los aspectos, implica en su vida personal, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que ustedes van a tener, digamos, una vida para una actividad productiva y otra para su vida personal.
Entonces, ser ingeniero industrial es un modo de vida, es un modo de vida, es un estilo de vida. Entonces, no es que ustedes están aquí aprendiendo, ¿para qué? Para que en su casa sea, digamos, seamos desorganizados y vamos allá, vamos a ser organizados, así más o menos. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta aquellas, bueno, de todo, recomendaciones por lo menos, podemos mejorar en nuestra vida. Entonces, por supuesto que eso va a dar lugar en nuestra actividad también profesional. Entonces, el ingeniero industrial está enfocado justamente a mejorar. Ahora, eh, mucho más allá de lo que es mejorar, es innovar, desarrollar productos, que eso implica un análisis más profundo, quizás de investigación, en la cual ustedes pueden también abarcar. Y para investigar, ¿qué se necesita? Ser ordenado, ser constante y sistematizar los datos. Entonces, por eso que le estoy enfocando a que los datos son importantes, ordenar, tomar una ordenación lógica para su respectivo análisis. Entonces, eso es lo que quiero comentar, ¿ya? Entonces, con, con esa finalidad de poder explicar lo que viene a continuación, en algunas presentaciones vamos a ver algunas características como ser en esto. Esta tablita que está dado por los datos del mes de marzo del año 2020, cuando se estaba comenzando eh, a determinar, a detectar los casos, los primeros casos de COVID en Bolivia. Justamente estaba en aquella fecha, tenían esta característica de los datos. ¿Sí? Esa característica de los datos que pueden observar ustedes está dado por departamento, ¿no es cierto? Entonces, si hemos entendido y podemos nosotros hacer una explicación respecto a la segunda columna, a lo que son casos infectados, estos justamente son las frecuencias, la cantidad de casos que tenía cada departamento. ¿Y qué pueden sacar ustedes como conclusiones preliminares justamente? A ver, algún voluntario que esté, ¿qué pueden sacar conclusiones? ¿Qué conclusiones podrían sacar en base a esta tabla que estamos presentando? O sea, ¿para qué le puede servir justamente? Habíamos dicho que es para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué decisiones, Molina? ¿Qué decisiones podría haber tomado con ese cuadro, que es preliminar, que era en una etapa inicial, lógicamente, pero que ya daba justamente algunas tendencias, ¿no? Algunas tendencias como ser que el departamento de Santa Cruz presentaba mayores casos. Si ustedes toman los datos, justamente los datos que de esta tabla, vemos que Santa Cruz tenía en aquella fecha, como dice aquí, del 22 de marzo del año 2020, Santa Cruz había reportado 13 casos de COVID, Oruro 8, Cochabamba 2, La Paz 1, total 24. Imagínense que estábamos iniciando, ¿cómo está? Iniciando justamente una etapa del COVID, ¿no? En el año 2020. Entonces, con esos datos preliminares, quizás también la toma de decisiones, bueno, no hubiesen sido bien estructuradas, ¿no? Entonces, los reportes que cada día se daban a conocer por las autoridades, daba lugar a que el gobierno, ya sea nacional o departamental, tenían que tomar acciones. Entonces, justamente esas frecuencias de casos servía para tomar decisiones.
Imagínense, Santa Cruz con 13 casos hemos llegado, la verdad que no tengo registro a cuánto ha sido los casos máximos que se han llegado en un determinado momento donde pasaban los miles, ¿no? O sea, era bastante. Entonces, y Bolivia igual, ¿no? Entonces, a nivel mundial había un reporte de la OMS donde se tenía identificado los países que tenían justamente una tendencia alta del COVID. Entonces, a nivel mundial se ha tomado en cuenta la frecuencia, justamente la cantidad de COVID que se tomaba o que tenía cada país, cada continente. Entonces, esto sirve para tomar los datos, lógicamente. ¿Para qué servían? Cordero, Mamani, para tomar políticas, en este caso a nivel mundial, ¿no? De salud, como es la OMS, que era justamente el organismo que reúne estos datos y toma ciertas decisiones a nivel mundial. Entonces, fíjense que con eso, así con una tablita tan simple, se pueden tomar decisiones, pero ahora la figura es cómo voy a registrar los datos, o sea, cómo voy a obtener los datos. Y ahí está uno de los problemas, justamente que el ingeniero industrial y todos los, bueno, eh, todas las investigaciones, eh, lo, más, lo más difícil es obtener los datos de campo porque esto requiere recursos económicos, recursos de personal y demás cosas. Entonces, obtener los datos no es sencillo. Obtener los datos es una situación donde hay que tomar en cuenta la disponibilidad de recursos para justamente para este objetivo. Entonces, los datos que tenemos nosotros a nivel industrial y a nivel poblacional están reflejados justamente en el caso de la industria en CAINCO. CAINCO, que es la Cámara de Industria y Comercio, tiene una base de datos de los sectores, subsectores, respecto, por ejemplo, al número de empresas que pueden tener en un determinado sector o la cantidad de aporte que tiene cada sector o cada subsector en la economía nacional. Entonces, nosotros los datos que vamos a utilizar están basados en dos fuentes. Una, la del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que vamos a hacer uso posteriormente, y la otra de datos más específicos o especializados como ser de CAINCO. Entonces, ambas bases de datos son las que vamos a utilizar para fines posteriores. ¿Está bien? Entonces, en esa base de datos van a encontrar ustedes una cantidad de información que pueden ser analizadas a partir justamente de este análisis específico como ser la distribución de frecuencia en el caso de los intervalos de datos. Entonces, a manera general, ¿cuánto es el aporte en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de la actividad productiva de Santa Cruz? Entonces, estamos hablando el aporte en la economía aproximadamente del 30%. Entonces, ustedes van a encontrar algunos datos de tipo económico porque son necesarios asociar los datos industriales con la actividad productiva y económica. Por eso es que el ingeniero industrial tiene una capacidad de poder justamente analizar datos, analizar datos. Entonces, eso quiero que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios en la próxima clase. Vamos a navegar en algunas plataformas donde vamos a conseguir alguna base de datos para que se puedan analizar y realizar el ejercicio. Bien, entonces, con esa aplicación, esta primera tabla nos muestra justamente los departamentos y quiero que tomen atención esta tablita con relación a la siguiente tabla. Quiero que tomen en cuenta porque en eso va a consistir el ejercicio que van a realizar hoy. Entonces nosotros tenemos una frecuencia unitaria, en este caso por departamento una frecuencia unitaria, que tenemos el departamento y los casos
de COVID en la fecha analizada. Fíjense ahora en la siguiente tabla, nosotros tenemos en la primera columna un intervalo, ¿sí? Un intervalo por cada clase. Y aquí están el intervalo de 15 años a 20 años. Hay 5, en ese caso, 5 infectados habían en esa fecha, de 21 a 27, de 28 a 45 y mayor a 45. Entonces, fíjense que los datos de la primera tabla, ¿qué característica tenía? Una frecuencia unitaria, es decir, que cada departamento tenía una cantidad de número de casos observados, ¿sí? En la segunda tabla aparece ya un intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior en el caso de los años. Entonces, de 15 años a 21 años, vamos a suponer, si no me equivoco, había una cantidad de personas infectadas. Entonces, fíjense que esto ya reúne ya condiciones más específicas para su análisis cuando los datos los agrupo por intervalo. Lo estoy segmentando, lo estoy segmentando. Entonces, cuando ustedes hagan un análisis de un estudio de mercado, por ejemplo, se hace una segmentación, es decir, se segmenta la población de estudio ¿de acuerdo a qué? Al poder adquisitivo, de acuerdo a la formación, al ingreso. Entonces, yo puedo ir separando a la población de acuerdo a esa característica. Es por eso que es importante el censo. El censo no solamente, aparte que lo que ahora ustedes saben que Bolivia se está preparando para un censo, para un nuevo censo. ¿Y este censo cada cuánto se da, Kalani? Kalani, Hamachi, Bruno, Adrián, ¿qué decide el censo? Son cada 10 años, pero esta vez por la pandemia creo que han pasado 5 años más, Exactamente. ¿no? Normalmente eran cada 10 años, Sí. pero por qué es necesario el censo actualizar? ¿Por qué creen ustedes? Aparte de los ingresos per cápita que puede recibir el departamento. O sea, es porque se planifica en base a los datos. ¿Sí? Se planifica en base a los datos. Y ustedes como futuros ingenieros industriales necesitan datos. Por eso estoy haciendo bastante referencia a los datos. Entonces, la estadística descriptiva no solamente es hacer el ejercicio, sino yo quiero que ustedes asocien a quizás algunos conceptos, algunas referencias de algunas recomendaciones que se les puede hacer. Entonces, cuando ustedes ya estén en función de su actividad productiva, van a ver que lo importante es justamente tener datos actualizados. Sí, entonces ustedes no pueden planificar con datos de hace 10 años. Imagínense. O sea, a ver cómo van a poder hacer una planificación de alguna actividad. Va a quedar obsoleto, ¿no es cierto? Por eso que los estudios de mercado son muy importantes para los proyectos que ustedes desarrollan. Entonces, ahí se estima proyecciones, pero en base justamente a datos actualizados o datos de campo. Entonces, esto justamente las dos tablitas, quiero que hagan referencia a que tiene una diferencia una con respecto al otro. Entonces, tenemos nosotros las frecuencias unitarias y tenemos una frecuencia por intervalo de clase. Entonces, el intervalo de clase está dado por el límite inferior y el límite superior de cada clase. Y por otro lado, tenemos las frecuencias absolutas, que son también unitarias, la que se contabiliza, como también las frecuencias absolutas acumuladas, que son los datos que aparecen en la tercera columna, que es la sumatoria de, de la primera clase, en este caso de Santa Cruz,
más el de Oruro sería 21, 21 más 2 de Cochabamba sería 23 y 23 más 1 sería 24. Entonces, esta frecuencia acumulada no es más que la suma de cada frecuencia relativa, ¿sí? De cada frecuencia relativa. Y esto normalmente sirve como para graficar justamente. En la gráfica vamos a ver que de acuerdo a la distribución de frecuencia acumulada, podemos ver el crecimiento en cada clase. Entonces, esto depende cómo lo vaya a interpretar o presentar estos datos. Así también tenemos las frecuencias relativas que justamente pueden estar dados en porcentaje, ya que las frecuencias de cada clase dividido sobre el total me va a dar una frecuencia relativa. Relativa en base al total. Si yo divido 13 dividido entre 24, aquí me va a dar 0,54, que multiplicado por 100 para llevar a porcentaje sería 54% de los casos estaría en Santa Cruz. Fíjense que aquí ya se toma en cuenta los porcentajes como un indicador de que normalmente está asociada con el mayor entendimiento al momento de hacer una referencia de los datos. No es lo mismo que le diga 13 casos a que le diga el 53% o 54% de los casos están en Santa Cruz. Entonces ya uno asume que si yo estoy utilizando o estoy analizando el 54%, quiere decir que más del 50, más de la mitad está en este caso en Santa Cruz. Entonces, también puedo asociar el bajo porcentaje con otra situación. Entonces, normalmente se dan estos datos en porcentaje cuando se quiere establecer o se quiere determinar ciertos criterios que se puedan entender rápidamente. Rápidamente. ¿Por qué? Porque el porcentaje está de forma implícita en los datos relativos. ¿Ya? Entonces, se entiende mejor en porcentaje. Rosy, Mercedes, denme un ejemplo, a ver, de alguna referencia de datos que estén en porcentaje. En alguna actividad que usted hubiese analizado. En cualquier actividad que usted quiera. Hipotéticamente puede ser, o sea, no estamos tomando en cuenta datos de campo, ¿no? O datos que hubiese usted realizado alguna investigación. Por ejemplo, ¿dónde se concentra la mayor población a nivel, digamos, de Bolivia? ¿En qué edades? Vamos a suponer que de 0, bueno, hasta los 20 años la población es mayor al 50%. Entonces, ¿qué es lo que me está dando? Es que el 50% del total de la población, comprendida entre las edades menor o igual a 20 años, es la que predomina en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y si se fijan ustedes cuál es el porcentaje, ahora le hablo, de población en los países europeos mayor a 70 años. Si le hago una consulta, si le digo mayor a 70 años, seguramente que los países de Europa tienen mayor esperanza de vida, ¿no es cierto? Mayor esperanza de vida. Y en Bolivia y parte de Sudamérica es menor, digo. Entonces la esperanza de vida de nosotros aproximadamente está en los 50, 55 años de forma estadística, de forma estadística. Entonces yo puedo agrupar países que tienen una esperanza de vida mayor a 70 años, menor a 70. Entonces, me permite organizar los porcentajes, cosa de que yo puedo hacer referencia justamente a los análisis que estoy realizando. Entonces, los porcentajes es fundamental para poder presentar datos y que estos pueden representar un determinado análisis. Entonces, con eso,
justamente es lo que ustedes habían hecho algunas resumen en base a su mapa mental, y seguramente que ya lo han visto ustedes, la presentación en forma de histograma, en la cual en el eje de las abscisas o en el eje X están los intervalos y las frecuencias en el eje Y, en el eje de las ordenadas. Entonces, estos histogramas quizás sean mucho más visibles a que coloquemos una tabla. Por eso es que la presentación de los resultados normalmente lo colocan en forma de gráficos, que pueden ser de forma de histograma, como el que estamos viendo, o también otro tipo de gráficos que tenemos acá, que son los de torta, pero con algunas características justamente que son necesarias que conozcan. Por ejemplo, un gráfico de torta tiene una diferencia abismal con uno de histograma, porque el de torta representa bien datos, pocas clases, o sea, pocos pedazos, porque si yo le pongo 100 pedazos, o sea, van a ser tan chiquititos que no se va a entender nada. Entonces, ya cada uno ya escoge qué es lo que más interesa. En este caso, le vuelvo a repetir el histograma, que es uno de los gráficos para poder representar justamente estos datos. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el Excel en base a lo que ustedes han visto en el video. Y yo le voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan realizar el ejercicio y lo van a entregar el día de hoy. ¿Ya? Entonces nosotros estamos a 5 de la tarde y hasta las 5:30 van a realizar el ejercicio que le voy a indicar, y con eso lo entregan ya en PDF. ¿Qué van a entregar? Vamos a justamente a realizar dos tipos de gráficos. Uno, el histograma, y el otro, lo que es una torta, pero que muestran los resultados de cada una de las variables que ustedes se le había dado. O sea, en la tarea 4, si no me equivoco, se les pasó una base de datos. Ustedes abren su base de datos y ahí van a solamente mostrar lo siguiente. Van a hacer la representación del mismo ejercicio ahora en 5 clases. En 5 clases. El ejercicio que ustedes, o en el video, por si acaso, estaba en 3 clases, dividido en 3 clases. Lo que yo preciso a ustedes es que si han realizado el ejercicio en la tarea 4, puedan hacerlo rápidamente, indicándoles que en vez de que coloquen 3 clases, ahora son 5 clases, ¿ya? 5 clases. Entonces, ese es el dato que varía con respecto a la tarea número 4. Si hay alguna consulta ahora, porque lo voy a dejar a ustedes para que puedan realizar el ejercicio. ¿Consulta? Una consulta. ¿Será que no puede ser hasta las 7 para presentarlo? Pasa que yo estoy ahorita en casa y es para que llegue a mi casa y ya que se lo haga, por favor. ¿Se me puede dar un poquito de tiempo? ¿Alguna otra consulta? ¿Puede explicar de nuevo, ingeniero, qué es lo que quiere que hagamos, por favor? Ya, entonces vamos a hacerlo así. A ver, le explico y vamos a... Ya. Entonces, ustedes tienen, aquí me están viendo para la tarea número 4,
utilizaron la base de datos tarea 4. Entonces, esta base de datos la descargan. Aquí la base de datos la descargan. Y esta es la base de datos que le había proporcionado a ustedes. Ahí está la base de datos. ¿Lo ven la base de datos, no? Sí, eso es lo que yo le había proporcionado para que hagan la tarea 4. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí. Ya, ok. Entonces, en esta tarea tengo 3 variables y tengo aproximadamente, bueno, no aproximadamente, sino tengo 199 observaciones, 199 filas de datos. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que han hecho en la tarea han realizado unos cuadros, unos histogramas, y le voy a mostrar lo siguiente. Voy a sacar una entrega de una tarea que ustedes han realizado y vamos a ver acá. Entonces, ya. Entonces, le muestro lo que ustedes han realizado y lo que han entregado como tarea con la misma base de datos. Esa es la tarea. Sí, miren, así me presentaron. Están la variable 1, la variable 2, la variable 3. De la variable 1 sacaron aquí clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Ahí están las 5 clases. Y aquí están justamente los datos que me presentaron. Esto está mal, ¿sí? Está mal. Aquí le acabo de indicar que en el intervalo, aquí en el eje de las abscisas, me van a mostrar, me van a presentar con esto de aquí. Vamos a ver aquí. Un minutito. Ya. Estábamos nosotros aquí en la presentación. Los resultados que van a mostrar, por eso le digo que es algo sencillo, es lo siguiente. Aquí. Tengo en el eje de las abscisas, que es lo que está Rosy Mercedes, están los intervalos 14.5 a 20.5 y la cantidad de frecuencia. Entonces, con estos mismos datos que ustedes tienen, con los mismos datos que ustedes tienen, que lo estoy ahorita, con estos mismos datos, me tienen que presentar lo que ya ustedes han realizado. ¿Qué es lo que han realizado? Una entrega de una tarea, pero esa tarea no está justamente elaborado de acuerdo a lo que queríamos. Entonces, esta gráfica de acá, en el eje, tiene que estar los intervalos. Por eso le estoy haciendo recuerdo. Los intervalos. Un ratito, por favor. Ingeniera, le llamo. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero. En el caso de la tarea que nos asignó, los intervalos eran las clases, ¿verdad? Clase 1, clase 2, clase 3. Claro, exactamente. Lo que le estoy pidiendo es que me elaboren, que me presenten ahora algo similar a esta acá. Con el análisis que ya han realizado, que coloquen los intervalos
y la frecuencia y me muestren un histograma similar a este resultado, pero con cada una de las variables. ¿Entendido? Y de igual forma, un diagrama de torta. Un diagrama de torta en base a los resultados que ustedes ya han obtenido. Lo que le estoy pidiendo es que en base a su trabajo ya realizado y entregado, me presenten una entrega de una tarea mejorada en la cual se entienda el histograma y un gráfico de torta en la cual se presente también de mejor forma para su entendimiento, ¿no? Para su resultado, para explicar su resultado. Eso es lo que le estoy pidiendo. ¿Entendido? Ingeniero, entonces solamente quiere que le implementemos más el diagrama de torta. O sea, ustedes, si lo tiene presentado en la tarea 4, lo que le estoy pidiendo, lo copia en una hoja, en el Word, coloca su nombre y coloca una distribución o un histograma de la variable 1 y su gráfico de histograma y su diagrama de torta para la variable 1. Para la variable 2, su histograma y su diagrama de torta. Para la variable 3, el histograma y el diagrama de torta. ¿Sí? En base a lo que ustedes ya han realizado la tarea número 4. ¿Entendido, compañero? Sí, entendido, ingeniero. Ok. El histograma tiene que ser de la frecuencia, tal y como la tenemos prácticamente, ¿no? La misma tarea de... Exactamente. Lo que pasa es que yo lo revisé su tarea y necesito que lo mejoren. Y este es el momento con la explicación que le había realizado. Le hacía referencia a los intervalos. Esos intervalos en el diagrama de barra está en el histograma, está en la parte del eje de las X. Fíjense ahí. Y en el eje Y están las frecuencias. Ahí se entiende, porque así como me han presentado no se entiende. Quiero que lo mejoren eso, más un diagrama de torta de cada variable. O sea, en cada variable tiene que haber dos gráficos, un histograma y uno de torta. En la variable 2, un histograma y un diagrama de torta. En la variable 3, de igual forma. Lo ordenan, por eso tienen media hora hasta las 5:30. ¿Ok? Ya, ingeniero. De la frecuencia interna, ¿no? Va a ocupar que se repita. Ya. Bueno, nos vemos el día martes, ¿ya? Le voy a entregar su resultado el día martes. Hasta luego. Hasta luego.